Capítulo 2. El efecto del pensamiento en las circunstancias. La mente se compara a un jardín que puede ser diligentemente cultivado o ser abandonado y llenarse de malas hierbas. Pero ya sea cultivado o descuidado, está destinado a producir. Si no se siembran semillas útiles, entonces semillas de cizaña caerán, crecerán en abundancia y se reproducirán. Al igual que un jardinero cultiva su parcela, manteniéndola libre de mala hierba, cultivando las flores y frutos que desea, así debe también cada individuo atender el jardín de su mente, limpiándola de pensamientos dañinos, inútiles e impuros, y cultivando hasta la perfección las flores y frutos de pensamientos correctos, útiles y puros. Solo siguiendo este proceso el hombre tarde o temprano descubre que él es el jardinero maestro de su espíritu y director de su vida. También descubre en sí mismo las leyes del pensamiento y entiende cada vez con mayor precisión cómo la fuerza del pensamiento y los elementos de la mente operan en la formación de su carácter, sus circunstancias y su destino. El pensamiento y el carácter son uno solo, y mientras el carácter solo se manifiesta y descubre a través de las circunstancias, el entorno de la vida de una persona siempre estará en armonía con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de una persona en un momento dado sean un indicador de todo su carácter, sino con aquellas circunstancias que están íntimamente conectadas con algún elemento vital de pensamiento en su interior que en ese momento es indispensable para su desarrollo. Cada ser humano está donde está por la ley de su propio ser. Los pensamientos que ha construido en su carácter lo han llevado allí. Y en la disposición de su vida no hay elemento de azar, sino el resultado de una ley que no puede fallar. Esto es cierto tanto para aquellos que se sienten descontentos con su vida, como para aquellos que están satisfechos con ella. Como ser de evolución y progreso, está en un punto en el que debe aprender que ha de crecer. Y mientras aprende la lección espiritual que cada circunstancia le ofrece, esta termina y da lugar a otras experiencias. El individuo es abofeteado por las circunstancias mientras se piense a sí mismo como un ser creado por las condiciones exteriores. Pero cuando se da cuenta que tiene un poder creativo y que puede manejar las tierras y semillas de su ser, de las que las circunstancias nacen, se convierte en el dueño y señor de sí mismo. La persona que por algún tiempo ha practicado el autocontrol y la autopurificación, sabe que las circunstancias nacen de los pensamientos, porque ha notado que la alteración de sus circunstancias ha estado en exacta relación con la alteración de su estado mental. De este modo, es verdad que cuando alguien se dedica tenazmente a subsanar los defectos de su carácter y realiza un progreso rápido y marcado, pasa rápidamente por una sucesión de cambios repentinos. El alma atrae aquello que secretamente alberga, aquello que ama y también aquello que teme. Alcanza la cúspide de sus más preciadas aspiraciones, cae al nivel de sus más impuros deseos. Y las circunstancias son los medios por los que el alma recibe lo que es suyo. Cada semilla de pensamiento sembrado, dejado caer en la mente y que produce raíces, se reproduce a sí misma, floreciendo tarde o temprano en acciones, produciendo sus propios frutos de oportunidad y circunstancias. Buenos pensamientos
producen buenos frutos. Malos pensamientos producen malos frutos. El entorno de las circunstancias toma forma en el mundo interno de los pensamientos y todas las condiciones externas, agradables y desagradables, son factores que finalmente existen para el bien del individuo, ya que aprende tanto sufriendo como disfrutando, siguiendo los más íntimos deseos, aspiraciones, pensamientos por los cuales se deja dominar, persiguiendo visiones engañosas de impura imaginación o caminando con pie firme el camino de elevadas aspiraciones. El hombre finalmente recibe por completo los frutos de estos en el entorno de su vida. Las leyes del crecimiento y adaptación se cumplen en todo lugar. Un hombre no llega a un asilo de ancianos o a la cárcel por la tiranía del destino o las circunstancias, sino por el camino de pensamientos serviles y bajos deseos. Un hombre de pensamientos puros no cae de repente en el crimen por estrés o por fuerzas meramente externas, sino que pensamientos criminales han sido secretamente albergados en el corazón y la hora de la oportunidad revela su poder acumulado. Las circunstancias no hacen a la persona, sino que la revelan a sí misma. No puede existir condición tal como descender en el vicio a menos que la persona tenga inclinaciones viciosas. Tampoco puede ascender en la virtud y la felicidad sin el cultivo continuado de aspiraciones virtuosas. Por lo tanto, como amo y señor del pensamiento, es el hacedor de sí mismo, el formador y autor de su entorno. Aún en el nacimiento, el alma se revela y en cada paso de su peregrinación atrae aquella combinación de condiciones que la sustenten, que son el reflejo de su propia pureza o impureza, su fortaleza o debilidad. Las personas no atraen aquello que quieren, sino aquello que son. Sus antojos, caprichos y ambiciones se frustran a cada paso, pero sus más íntimos pensamientos y deseos se alimentan a sí mismos, sean estos sucios o limpios. La divinidad que nos da forma está dentro de nosotros mismos. El ser humano está maniatado solo por sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Ellos nos apresan si son bajos y ellos también nos liberan si son nobles. No se consigue aquello que se desea ni por lo que se ora, sino aquello que con justicia se gana. Los deseos y plegarias son sólo gratificados y atendidos cuando armonizan con los pensamientos y acciones. A la luz de esta verdad, ¿cuál es el sentido entonces de luchar contra las circunstancias? Significa que el hombre está continuamente rebelándose contra el efecto exterior, mientras todo el tiempo está nutriendo y preservando la causa en su corazón. Esta causa puede tomar la forma de un vicio consciente o de una debilidad inconsciente, pero cualquiera sea, tercamente retarda los esfuerzos de su poseedor, que de ese modo clama por una cura. El hombre está ansioso de mejorar sus circunstancias, pero no está tan deseoso de mejorarse a sí mismo. Por eso permanece atado. El hombre que no se encoge ante su propia crucifixión nunca fallará en alcanzar el objetivo que se traza en su corazón. Esto es tan cierto en las cosas terrenales como en las divinas. Aún el hombre, cuyo único objetivo sea alcanzar prosperidad, debe estar preparado para superar grandes retos personales
antes que pueda lograr su objetivo. Y mucho más preparado deberá estar aquel que quiera lograr una vida próspera y equilibrada. Veamos, he aquí un hombre miserable y pobre. Está extremadamente ansioso, deseando que el confort de su entorno y su hogar mejoren. Aún así, todo el tiempo es mezquino en su trabajo y se considera justificado al tratar de engañar a su empleador basado en lo miserable de su sueldo. Tal hombre no entiende los simples rudimentos de los principios que son la base de la prosperidad y no solo está incapacitado para alzarse sobre su miseria, sino que atrae aún mayores miserias al albergar y actuar siguiendo sus pensamientos indolentes, falsos y cobardes. Veamos aquí un hombre rico que es víctima de una penosa y persistente enfermedad, resultado de la gula. Está dispuesto a gastar enormes sumas de dinero para curarse, pero no está dispuesto a sacrificar su glotonería. Quiere satisfacer su gusto con comidas poco saludables y gozar a la vez de buena salud. Tal hombre es totalmente incapaz de gozar de buena salud porque no ha aprendido los principios básicos de una vida saludable. Veamos aquí un empleador que adopta medidas deshonestas para evitar el pago de sueldos reglamentarios y, en el afán de mejorar sus ingresos, reduce los sueldos de los empleados. Tal hombre no está preparado para la prosperidad y cuando sus finanzas y su prestigio se encuentren en bancarrota, él culpará las circunstancias, sin siquiera saber que es él mismo el autor de su condición. He presentado estos 3 casos solamente para ilustrar la verdad de que el hombre es la causa, aunque casi siempre sin ser consciente de sus circunstancias, y que mientras aspira a un buen fin, continuamente frustra su cometido al estimular pensamientos y deseos que no armonizan con ese fin. Tales ejemplos podría citar casi indefinidamente, pero no es necesario, porque quien esto escuche podrá, si así lo resuelve, rastrear el efecto de las leyes del pensamiento en su propia mente y en su propia vida, y hasta que lo logre, meros hechos externos no servirán como base de su razonamiento. Las circunstancias, sin embargo, son tan complicadas, el pensamiento está tan profundamente enraizado y las condiciones de felicidad varían tanto entre individuos, que la condición del alma del hombre en su totalidad, aunque él la conozca, no puede juzgarse de otro modo que no sea por el aspecto externo de su vida. Un hombre puede ser honesto en cierta dirección y aún así sufrir de privaciones. Otro hombre puede ser deshonesto en cierta dirección y aún así adquirir riquezas. Pero la conclusión usual de que el primero falla debido a su particular honestidad y que el segundo es próspero gracias a su particular deshonestidad es el resultado de un juicio superficial que asume que el deshonesto es corrupto casi por completo y que el honesto es casi enteramente virtuoso. A la luz de un profundo conocimiento y mayor experiencia, tal juicio se encontrará erróneo. El deshonesto ha de tener algunas virtudes admirables que el otro no posee, y el honesto debe tener vicios dañinos que están ausentes en el otro. El hombre honesto cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honestos. También atrae el sufrimiento que su vicio produce. Y el deshonesto, del mismo modo, cosecha sus propios sufrimientos y dichas. La vanidad humana se complace al creer que uno sufre por causa de su virtud, pero hasta que el hombre no haya extirpado cada pensamiento malsano, amargo e impuro de su mente
y limpiado cada mancha pecaminosa de su alma, no estará en posición de saber y decir que sus sufrimientos son resultado de sus malas y no de sus buenas cualidades, y en el camino de la perfección habrá encontrado funcionando en su mente y en su vida la gran ley que es absolutamente justa y que no da bien por mal ni mal por bien. En posesión de tal conocimiento entenderá, mirando atrás en su pasada ignorancia y ceguera, que su vida se desarrolla y siempre se desarrolló con justicia, y que todas sus experiencias pasadas, buenas y malas, fueron fruto imparcial de su propio ser en proceso de evolución. Buenos pensamientos y acciones jamás pueden producir malos resultados. Malos pensamientos y acciones no pueden jamás producir buenos resultados. Esto no es otra cosa que afirmar que no puede cosecharse más que trigo del trigo u ortiga de la ortiga. El hombre entiende esto en el mundo natural y trabaja con este conocimiento, pero pocos lo entienden en el mundo moral y mental, aunque esta operación sea tan simple y directa, y por lo mismo no cooperan con esa ley. El sufrimiento es siempre el efecto de los pensamientos equivocados en alguna dirección. Es indicador de que el individuo está fuera de armonía consigo mismo, con la ley de su ser. El único y supremo uso del sufrimiento es la purificación, quemar todo aquello que es inútil e impuro. El sufrimiento cesa para quien es puro. No hay sentido en quemar el oro después que la escoria se ha retirado, y un ser perfectamente puro e iluminado no puede sufrir. Las circunstancias por las que un hombre se encuentra con el sufrimiento son el resultado de su propia falta de armonía mental. Las circunstancias por las que el hombre se encuentra con la buenaventura son los resultados de su propia armonía mental. Buenaventura, no posesiones materiales, es la medida del pensamiento correcto. La infelicidad, no la falta de posesiones materiales, es la medida del pensamiento errado. Un hombre puede ser desgraciado y ser rico, puede ser bendito y ser pobre. La buenaventura y riqueza solo se juntan cuando la riqueza es empleada correctamente y con sabiduría. Y el hombre pobre solo desciende a la miseria cuando considera su destino como una carga injustamente infligida. La indigencia y la indulgencia son dos extremos de la miseria. Ambas son igualmente innaturales y el resultado de un desorden mental. Una persona no está correctamente adaptada hasta que es un ser feliz, saludable y próspero. Y la felicidad, salud y prosperidad son el resultado de la armonía entre su mundo interno y externo, del hombre con su entorno. Una persona solo empieza a crecer cuando deja de lamentarse y maldecir y comienza a buscar la justicia oculta que gobierna su vida. Y al adaptar su mente a este factor gobernante, cesa de acusar a otros como la causa de su situación y se forja a sí mismo con pensamientos nobles y fuertes. Deja de patalear contra las circunstancias y empieza a utilizarlas como ayuda para progresar más rápido y como un medio para descubrir el poder y las posibilidades ocultas dentro de sí. Ley y no confusión son el principio dominante del universo. Justicia y no injusticia es el espíritu y la sustancia de la vida. Rectitud y no corrupción es la fuerza moldeadora y motivadora que gobierna el espíritu del mundo. Siendo esto así, el ser humano no tiene más opción que descubrir que el universo funciona correctamente, y al rectificarse encontrará que mientras cambia sus pensamientos respecto a las situaciones y la gente, las situaciones y la gente cambiarán respecto a él. La prueba de esta verdad está en cada persona y por ello puede verificarse fácilmente
mediante una introspección y autoanálisis sistemáticos. Cambie radicalmente sus pensamientos y se asombrará de la rápida transformación que operará en las condiciones materiales de su vida. El individuo imagina que puede mantener en secreto sus pensamientos, pero no puede. Rápidamente estos se cristalizan en hábitos y los hábitos toman la forma de circunstancias. Pensamientos indulgentes se cristalizan en hábitos de indulgencia respecto a la bebida y el sexo que toman forma de destrucción y padecimiento. Pensamientos impuros de todo tipo se cristalizan en hábitos de desorientación y debilidad que toman forma de circunstancias de perturbación y adversidad. Pensamientos de temor, duda e indecisión se cristalizan en hábitos de debilidad, falta de valor e irresolución que toman forma de circunstancias de fracaso, indigencia y dependencia. Los pensamientos de pereza se cristalizan en hábitos de desaseo y deshonestidad que toman forma de circunstancias de inmundicia y mendicidad. Pensamientos de odio y condena se cristalizan en hábitos de acusación y violencia que toman forma de circunstancias de injuria y persecución. Pensamientos narcisistas de todo tipo se cristalizan en hábitos egoístas que toman forma de circunstancias de mayor o menor angustia. Por otro lado, pensamientos nobles de cualquier tipo se cristalizan en hábitos de gracia y bondad, que toman la forma de circunstancias de felicidad y cordialidad. Pensamientos puros se cristalizan en hábitos de temperancia y dominio de sí mismo, que toman forma de circunstancias de paz y tranquilidad. Pensamientos de valentía, autoconfianza y decisión se cristalizan en hábitos valerosos que toman forma de circunstancias de éxito, plenitud y libertad. Pensamientos llenos de energía se cristalizan en hábitos de pulcritud y laboriosidad que toman forma de circunstancias placenteras. Pensamientos nobles y caritativos se transforman en hábitos de generosidad que toman formas de circunstancias de protección y preservación. Pensamientos de amor y generosidad se cristalizan en hábitos de desprendimiento que toman forma de circunstancias de prosperidad perdurable y riqueza verdadera. La persistencia en una sucesión dada de pensamientos, sean estos buenos o malos, no falla en producir resultados en el carácter y las circunstancias. Un hombre no puede escoger directamente sus circunstancias, pero puede escoger sus pensamientos y de ese modo, indirectamente pero con certeza, dar forma a sus circunstancias. La naturaleza se encarga de ayudar a todos en la satisfacción de los pensamientos que lo dominan y le presenta las oportunidades que hagan realidad de la manera más rápida tanto sus pensamientos constructivos como destructivos. Cesando de pensar pecaminosamente, el mundo se dulcificará y estará listo para ayudarle. Deje de lado sus pensamientos débiles y enfermizos y las oportunidades nacerán en cada paso para ayudarlo en sus resoluciones. Motive buenos pensamientos y no habrá fatalidad que lo ate a la miseria y la vergüenza. El mundo es un caleidoscopio y la variedad y combinación de colores que cada movimiento presenta son las imágenes exquisitamente ajustadas de sus pensamientos siempre en movimiento. Serás lo que has de ser, que la derrota encuentre su falsa felicidad en lo que cree que es tu realidad, pero tu espíritu la desprecia. Domina el tiempo y conquista el espacio. Vence aquella vanidosa embaucadora la suerte y derrota a la circunstancia poniéndola a tu servicio. El deseo humano, el poder descendiente de un espíritu inmortal, puede abrir camino a cualquier sueño
aunque murallas inmensas se interpongan. No te impacientes cuando intentes, que cuando logres entender que tu espíritu es quien manda, hasta los dioses han de obedecer.